dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo me quiero basar en este versículo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de niños, y si usted ve a un niño, si tiene un niño en su familia, ¿no? ¿Usted qué puede decir? ¿Qué características tiene un niño? Un niño es puro, un niño es inocente, un niño es soñador, un niño es un gran imaginador, ¿no? Nosotros que hemos sido niños en algún momento nos podemos acordar de eso, ¿no? Un niño puede imaginarse que va a jugar a la guerra y se va a inventar un casco, y si tiene un arma de juguete o va a usar un palo, y va a hacer de cuenta que está en un escenario de guerra. Y las niñas, si quieren imitar a su mamá, si quieren ser unas reinas, se van a poner esos tacos de la mamá, esos vestidos de sus mamás, y van a imitar jugar como una mamá. Porque ellos tienen una gran imaginación, son puros, como dije, son inocentes. Ellos creen, sin condición creen. Si yo a un niño le digo que esto es coca, el niño va a creer lo que le digo, y quizás sea café, y lo va a tomar. Y después que lo toma se va a dar cuenta que no era coca lo que yo le había dicho, pero él creyó. Y esas son las características y muchísimas más que tiene un niño. Y acá el Señor me estaba diciendo, porque estaban peleando los discípulos, de quién era mayor en el reino de los cielos. Y el Señor no tomó un erudito de la palabra, no tomó un fariseo, no tomó un conocedor de la palabra, un religioso, no tomó al rabino más reconocido de la época, que formaba parte de la élite de ese tiempo. No fue a ellos, el Señor simplemente tomó un niño que estaba en su público, porque la Biblia habla mucho de los niños los seguían al Señor. Y si usted le dice a un niño y le habla de Dios, los niños tienen algo especial por las cosas del Señor. Ningún niño se resiste a venir a la casa de Dios, ningún niño le va a decir que no a la oración. En la mayoría de las casas que los padres no creen y hay una mamá o papá que viene a la iglesia y le enseña a su hijo a orar, va a ser ese hijo el que ore en la casa. Y el Señor dice dos cosas en este versículo: el que no se vuelve, como dice acá la palabra, y se hace como un niño, no va a poder entrar en el reino de los cielos. No te está diciendo ver, porque ver el reino de los cielos, mucha gente está en la iglesia y lo puede ver, pero no es protagonista. Y el Señor nos llama a ser protagonistas de su reino, a entrar a ese reino que Él vino a traer a la tierra. Pero para entrar a ese reino necesitamos ser como niños, porque un niño no está contaminado, un niño no tiene maldad. Un niño cree, simplemente cree. Nosotros estamos llenos de tantos argumentos con el Señor, pero esto, Señor, pero no aquello. Cuestionamos tanto las cosas de Dios, dudamos muchas veces del Señor y de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Sin embargo, un niño cree. Un niño no está contaminado como nosotros. ¿Amén? Y el Señor dijo: el que no se vuelve y se hace como un niño no va a poder entrar en el reino. Pero ¿qué pasa? El Señor estaba mostrando un niño en un estado natural y normal de la niñez. Pero ¿qué pasa cuando un niño es lastimado, es herido, es maltratado? ¿Qué pasa con ese niño? Porque la prédica de hoy se llama Sanando a mi niño interior. El Señor me dio este tema. Porque para poder conquistar las victorias del Señor, primero necesitamos esa sanidad del Padre a nuestras vidas. Y vemos muchos adultos que quizás tienen familia, hijos, que son padres, que son abuelos, y todavía siguen heridos, siguen lastimados, y personas heridas siguen lastimando. Personas lastimadas siguen lastimando. Y nos podemos encontrar que estamos repitiendo historias que vivimos nosotros en nuestra infancia. Todos tenemos un niño interior. ¿Escuchó esa frase? A mí me tocó la otra vez estar en una administración que era de finanzas, ¿no? De rompimiento en la economía, y el último día nos pidieron que nos vistiéramos como reinas. Entonces me tuve que conseguir una capa. Yo decía: ¿y esto para qué? Decía yo. Me tuve que conseguir una capa, una corona, un cetro, el anillo. Y el último día me tenía que vestir así, porque somos reyes y sacerdotes. Entonces tenía que tomar mi posición de reina, ¿no? Y yo cuando me vi al espejo me dio gracia. Me sentí una niña. ¿Usted no se ha sentido niño en algún momento?
Una vez estamos festejando el cumpleaños de, no me acuerdo si de un hijo mío o de un sobrino, y habíamos alquilado un pelotero. Y yo me metí al pelotero con mis hijos y mis sobrinos, y me sentí una niña jugando otra vez. ¿No se siente un niño usted cuando se pone a jugar con alguna criatura? ¿No se vuelve un niño? Pero ¿qué pasa si ese niño está lastimado, está herido, está dañado? Por situaciones, por circunstancias que pasaron en la niñez y no fueron sanadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Con qué escenario nos encontramos cuando esa persona se vuelve un adulto? Por eso vemos cristianos que no avanzan en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, Jesús dice, y oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos viene a mostrar a Dios como un Padre. Pero ¿qué pasa si yo tengo de mi papá una imagen distorsionada? Si no lo conocí, si mi papá me abandonó, si mi papá me golpeó, me trató, me maltrató. Si yo tuve una ausencia de padre, ¿qué pasa? ¿Qué imagen voy a tener de Dios Padre? Por eso es que hay muchos cristianos que no pueden conectarse con Dios, que solo dicen te amo, Señor, pero no lo pueden lograr a vivir ese amor en Dios, siendo que Dios nos ama tanto. Es porque todavía no sanamos heridas. Y hay muchos cristianos que están de años en la iglesia y siguen cargando con ese pasado, con eso que los dañó, con eso que los traumó. Quizás fue la pérdida de un ser querido. Y pueden ser tantas cosas, pero el Señor quiere sanar ese niño que llevamos dentro, ¿no? Porque ¿sabe qué? Siendo adultos podemos estar aprisionados, podemos estar guardados, encerrados en cárceles espirituales, a causa de las situaciones, de los traumas, de las circunstancias que hemos pasado, que nos han marcado y encima nos han marcado para mal. Y el Señor está interesado en sanar nuestras emociones, porque Él nos hizo con un espíritu y con un alma. Y en el alma están nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces nosotros decimos muy almático, el Señor nos hizo con alma. Es muy sentimental, pero el Señor nos hizo con sentimiento. El Señor lo hizo con una imaginación y todo pertenece a Dios. Lo que pasa es que el enemigo ha distorsionado todo. Entonces a veces los cristianos tenemos temores de algunas cosas, pero el diablo usa la sanidad interior, el diablo usa las maldiciones generacionales, el diablo va usando las cosas, distorsionando la verdad de Dios. La verdad que usted y yo lo queremos usar, debemos entregarle. ¿Por qué nosotros por ahí no podemos ser sanados? Porque no le entregamos a Dios. Él es un caballero. Él no nos va a venir a imponer nada. Señor, yo te entrego mi corazón. Te entrego, vengo delante tuyo tal y como soy. Usted no necesita justificarse delante de Dios. Usted no necesita, porque Él ya la conoce como usted. Él ya sabe lo que usted hizo, Él sabe lo que usted va a hacer y lo que hoy y lo que va a hacer mañana. Él sabe lo que usted está pensando. No pasamos desapercibido para el Señor, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos sane. Como todos saben, o la mayoría, yo trabajo en un hospital de salud mental y ahí veo muchas realidades. Le puedo decir que a esta altura de mi vida no me sorprende nada. Siempre me llama la atención cuando hablo con las pacientes, y si no puedo hablar con ellas voy a la historia clínica. Y hay un factor determinante en las pacientes. Yo trabajo en un hospital de mujeres, que hay depresión, esquizofrenia y montones de cosas más, intentos de suicidios, personas que mataron personas. Hay algo determinante cuando voy a la historia de las pacientes, y es su niñez. Situaciones, sucesos, su entorno familiar, que las afectaron tanto que ellas no pudieron salir de esos lugares. Y como decía Joana recién, usted y yo tenemos el privilegio de estar acá en la casa de papá, de conocer a Dios. Y si no lo conoces, a partir de ahora ya estás sabiendo que hay un Dios y que quiere sanarte, quiere restaurarte, quiere que usted viva la plenitud de su Espíritu Santo. Porque muchas veces no conquistamos victoria, porque estamos lastimados, estamos enfermos, estamos heridos. Y muchas veces nos encontramos no solamente con nuestros padres, sino nosotros en el lugar de papá repitiendo las mismas historias con nuestros hijos. Y si yo fuera por historias, yo marqué algunas acá. Yo conozco, mire, le voy a contar un caso. Estuve hablando con una paciente, ella tiene 60 años, ella era adicta, era la paciente más terrible del hospital, rompía todo.
Cuando la querían contener, levantaba una cama ella sola, 10 personas no la podían. Así entró ella al hospital con adicciones. Una vez hablando con ella, me cuenta de que su papá tuvo 3 mujeres y ella quería un varón. Y ella nació mujer. Yo a algunas hermanas ya le he contado esta historia. Entonces el papá no se resignó a que ella sea mujer. La empezó a vestir de varón, la hizo jugar a la pelota, le cortaba el pelo. Y era un varón. Y ella se crió con esa personalidad de hombre. Hasta el día de hoy, se viste como hombre, se corta el pelo como un hombre. ¿Cuál fue el tema? Que fallece la esposa de este hombre, las mete todas en un lugar que estaban las monjas cuidando a los niños. Ella me contaba, no sé cómo nos pegaban, a las 5 de la mañana nos ponían a rezar, y ahí con el frío y todo, dice, cuando cumplí los 13 años, los 15 me escapé, me fui a la calle. Ahí conoció las drogas, y bueno, sigue la historia de la paciente, ¿no? Gente que quizás no tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos, que tantas veces nosotros desaprovechamos o le ponemos pero al Señor. Señor, no quiero que me liberes, porque esta parte nos corresponde a nosotros. El Señor ya hizo todo en la cruz. Ella hizo todo por nosotros. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros de entregarle. Padre, yo quiero tu sanidad. Yo quiero que cambies de mí aquellas cosas que me hacen mal. Por eso nos encontramos con adultos amargados, con adultos resentidos, que no pueden perdonar, que golpean a las esposas, que golpean a los hombres. A veces no necesitas violencia física, sino con las palabras. A veces las palabras duelen más que los golpes, el trato, el maltrato. Cosas que nosotros venimos arrastrando. Mire, había el caso de un nene que escuchamos con mi esposo, que fue a la escuela y el nene, algo le llamó la atención a la maestra. El nene, todos los dibujos que hacía y representaba a mujeres las hacía en ropa interior. Entonces a la maestra le llamó la atención y la llamó a la mamá para ver qué pasaba con este nene. Y resulta que el nene vivía en un prostíbulo. Estaba acostumbrado a ver mujeres en ropa interior. El gran porcentaje de las pacientes que hay en el hospital, que es mucho, el problema surgió en su hogar, en su entorno familiar, con aquellos padres que quizás deberían cuidarla y no lo hicieron, quizás hijos abandonados, quizás un papá, una mamá que falleció y el hijo se encontró abandonado solo y se tuvo que hacer solo. Yo tenía una compañera en el trabajo que me llamaba mucho la atención como ella era, porque era muy desinhibida. Vos entrabas al vestuario y por ahí se estaba bañando y ella no tenía problema. Y a mí muchas cosas ella me llamó la atención, hasta que yo tuve una charla con ella. Cuando ella me contó de que sus padres murieron cuando era chiquita y ellos eran 10 hermanos y los repartieron todos, ella terminó en un orfanato con su hermana. Y en el orfanato usted sabe que meten todos los niños juntos a bañarse. Y ahí entendí, yo digo, con razón. Todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Si usted hoy se siente amargado, resentido, usted tiene que ir a la raíz de su problema. Usted tiene que saber el porqué. Yo no entendía por qué ella era así, pero ella tenía una historia de vida. Y ella me decía, a pesar de que yo fui huérfana, le doy gracias a Dios porque nunca me pasó nada. Yo creo que Dios siempre me cuidó, me dice ella, y ella no es cristiana. ¿Usted piensa que Dios nunca, que a usted lo cuidó, Dios? ¿Cuántas veces estuvo usted a punto de morir que usted sabe y que usted no sabe? O algún ser querido, y ahí estuvo la mano del Señor, cuidando, protegiendo. Por eso Dios está tan interesado en nuestra sanidad interior, hermano. Dice la palabra en Isaías 61:1 que Él vino a vendar los quebrantados de corazón. Quebrantado quiere decir quebrado, trizado, desmenuzado. Él vino para eso, para poner las vendas del cielo en tu corazón, en tu alma, para restaurar a ese niño, esa niña que llevas por años y no puedo salir de la depresión y tengo ataques de pánico. No me puedo conectar con Dios. Hace muchos años que estoy acá, porque le voy a decir algo. Cuando oramos no es hablar solo con Dios, es conectarte con Él. Y si uno no logra eso es porque hay algo. Para que el Señor restaure la imagen que tenés de tu papá, de tu mamá, y lo puedas saber a Él como el Padre amoroso que es. Porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que vino para todos aquellos que creen. De tal manera fue su amor y es su amor.
Cuando a uno le es revelado el amor de Cristo, en cuanto Él nos ama y nos ama como somos, así con el pecado que tengo, con las luchas que tengo, con aquello que me cuesta dejar, y yo pueda entender que Dios me ama igual, su pensamiento va a cambiar, y usted no va a poder, cada vez que vaya delante del Señor, no va a tener vergüenza de decirle: Señor, me equivoqué, perdóname, pero vuelvo a levantarme y sigo adelante. Esa es la vida del cristiano, hermanos. No somos perfectos. Yo no soy una super mujer. Tengo montones de debilidades, de fallas. El Señor ha tenido que restaurarme, sanarme. De los pozos, de los profundos, el Señor nos ha sacado a muchos de nosotros. Pero dejémonos entrar en ese proceso del Señor, amén. Y así testimonio le puedo contar miles. Tengo pacientes que han sido violadas y no pueden salir de esas cárceles. Porque ven a un hombre y ya piensan que las van a violar. ¿Sabes cuántas denuncias han hecho las pacientes? Hasta por visitas. Que iban a visitar a otras pacientes y ellas ya tenían en la mente que le iba a violar. Mujeres que han quedado en cárceles espirituales. Que no han podido pasar, porque a veces nuestra cabeza dispara para muchos lados, dispara para las adicciones, para el alcoholismo, para la locura, para la depresión, porque hay una parte humana, hay una parte de nuestro corazón que está en prisiones espirituales, y ese era el tema que iba a hablar hoy, pero el Señor me dijo: no, sanidad del interior. Y si uno va a la infancia de uno, ¿no? Miren niños entrenados para ir a la guerra, Medio Oriente. ¿Qué pasa con esos niños? Después del día de mañana, cuando son adultos, son los más grandes sicarios, son los genocidas, porque se criaron en un medio de violencia. Por eso el Señor hablaba: si no se vuelven y se hacen como un niño en su puro estado, no van a poder entrar al reino de los cielos. Como adultos debemos despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Usted no está en este lugar para estar sentado y escuchar siempre prédicas nada más. Usted está para que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en usted. El Señor lo quiere sano para sanar. Allá afuera hay gente que está perdida y el Señor quiere sanar, restaurar, liberarlo a usted para que usted vaya a hacer lo mismo con los que están afuera. Personas que están lastimadas lastiman. Mujeres sanas sanan hogares. Miren, hermano, yo me crié en un hogar que era mucho problema, mucha violencia, y yo llevaba lo mismo a mi hogar. Yo llevaba lo mismo. Yo iba a repetir la misma historia. Hasta que el Señor llegó a mi encuentro. Porque no fui yo buscándolo a Él. Él vino. Y me dijo: no vas a seguir por el mismo camino. Y si el Señor a mí me cambió, que Ariel es testigo, está ahí, puede cambiar a cualquiera. Si el Señor en mí está haciendo la obra porque sigue trabajando, porque sigue sacando cosas, lo puede hacer con cualquiera. Porque yo era terrible. Y Ariel no me deja mentir, acá está el que avala mi testimonio. Amén. Entonces, un niño que sufre tantas cosas, ¿no? Nosotros debemos entender que la niñez, esa es la etapa donde se forma el carácter, la personalidad del ser humano, ¿no? Es donde nosotros vemos a nuestros papás y a nuestra mamá como esos héroes, esos modelos a seguir. Yo a mi papá lo tenía en un pedestal porque él se levantaba todos los días a las 3 de la mañana a trabajar. Y yo admiraba eso de mi papá. ¿No? Es eso que nosotros el día de mañana voy a ser como mi mamá, como mi papá. Pero ¿qué pasa cuando esos papás y esas mamás nos lastiman, tienen actitudes y comportamientos que nos van dañando? Palabras que dijeron, porque uno a veces habla muchas cosas, pero ¿sabe qué, hermano? Una de las claves para sanar nuestro interior es el perdón. Y nadie viene a la tierra con un manual de cómo ser papá ni cómo ser mamá. Yo tenía un papá que era muy frío, mi papá. Nunca un abrazo, nunca un beso. Cuando llegó a la iglesia recién lo empezó a abrazar. Pero yo, como hija, nunca me pude acercar a él a darle un beso, un abrazo. Sentía una barrera. Algo que era tan normal, con mi mamá sí lo podía hacer, pero con mi papá no. Y cuando conocí su historia, que la mamá lo crió a los rebencazos y a los 20 años, él era de San Juan, le dijo:
O se van a buscar un trabajo o se van a la calle. Mi papá con 20 años solito se tuvo que venir de San Juan acá, a la capital, donde no conocía a nadie, a hacer su vida. Yo entendí por qué mi papá era así. Pero aún en los días antes de él fallecer, me quedaba una cuenta pendiente a mí. Creo que nunca le había dicho que lo amaba ni le había dado un beso a mi papá. Pero esos días antes de partir yo pude hacerlo. Y mi hermana también lo pudo hacer. Y sentimos que Dios nos había dado la oportunidad de hacerlo. Eso no me iba a quedar pendiente a mí. Entonces esos días agarré, lo abracé, lo besé y le dije: papi, te amo. Lo que nunca en mi vida había hecho, que era tan normal para cualquier niño. Yo no quise repetir la historia, así que yo a mis hijos los crié a abrazo, a beso, porque eso entendí que era importante. Pero si vos nunca recibiste un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo de parte de tu papá, de tu mamá, ¿cómo vas a ver a Dios? Si solo recibiste maltrato. Y ¿sabes qué? Hoy sí el Señor quiere tocar tus emociones porque las quiere sanar. Hoy el Espíritu Santo le está hablando a tu alma. Hoy el Señor quiere sanar esas heridas. Hoy hay venda de lo alto para sanar y para que en tu vida haya restauración. Por eso, como les dije antes, hay gente que no puede salir de la depresión. Hay gente que está encerrada en cárceles de cautiverio, de tristeza, de yo no puedo. ¿Saben qué sufrí toda mi vida? Yo, la invisibilidad. Yo no sabía que era una cárcel espiritual, ser invisible. Me ha pasado hasta de grande, vienen a Ariel, los saludan y a mí no me ven, no me registran. En la escuela siempre había alguien mejor que yo, en todos lados. Personas invisibles, y quizás fueron palabras que los padres sueltan sobre nosotros, que te meten en esos cautiverios. Y usted, hermano, tiene la autoridad del Señor de romper todo eso, para que la historia no se repita con sus hijos, para que criemos hijos sanos, para que criemos hijos restaurados, porque usted tiene que sanar su hogar. El Señor, nosotros no conocíamos al Señor. Primero el Señor llega a mí, porque el trabajo duro lo tenía que hacer conmigo antes que con alguien. Eso lo entiendo yo ahora. Lo difícil, la piedra difícil de pulir era yo. Él tuvo que llegar a mí para poder hacer la obra en mi familia. Y seguramente usted va a mis hijos y tengo miles de defectos. Y trato de no tenerlos. Pero no venimos con un manual de cómo ser padre ni madre. Por eso usted tiene que perdonar a su papá y a su mamá. Ese es el primer paso. Soltar, como se le enseña acá en la iglesia. Perdonar, soltar y bendecir. Para que usted pueda ser restaurado. Lo que pasó, pasó. La gente se queda atrapada en el pasado y el que está abrazando el pasado no puede avanzar a lo que Dios tiene. El que abraza el pasado se queda en el pasado, en lo que fue, en lo que no fue, en lo que pudo haber sido y no fue. Yo cuando era niña tenía mucha expectativa. A los 30 años ya voy a hacer esto, aquello, papá. Hoy no tengo ni un auto. No fue lo que yo quise, fue lo que Dios quiso para mi vida, porque Él tenía un propósito en mi vida y lo sigue teniendo. Quizás usted planificó muchas cosas en su vida y quizás muchas no se concretaron, pero va a ser lo que Dios quiera en su vida, amén. Si vamos a la palabra de Dios, ya voy cerrando con esto, vemos muchos ejemplos de familias desintegradas. Vemos familias como Jacob y su esposa, que hacían diferencia, con Isaías y su esposa, hacían diferencia con Jacob y Esaú. Cada uno tenía un hijo preferido, y fue tanto que Rebeca engañó a su esposo para que el hijo pueda robar la primogenitura. Moisés fue abandonado, había un decreto de muerte en el pueblo, entonces ¿qué hizo la mamá para protegerlo? Lo metió en una canastita, lo puso en el agua y corrió su suerte. Sufrió el abandono. David fue rechazado. David no lo tenía en cuenta ni la madre. El día que fue el profeta a ungir al rey de Israel, que Dios había elegido, lo tuvieron que ir a buscar al campo que estaba con las ovejas. Nadie se había acordado de David. Entonces la Biblia nos habla de muchas personas que han sido lastimados, heridos, como usted y como yo, que han sufrido cosas y situaciones y que el Señor ha trabajado en esos caracteres para modelarlos. El problema es cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Muchas veces la mayor barrera somos nosotros. Y hay cárceles que ya han sido abiertas, pero nosotros no salimos de ahí. No repitamos historias. Lo que vivimos dejémoslo atrás. No abracemos el pasado.
Abra su corazón a recibir lo nuevo del Padre, porque Él quiere hacer muchas cosas en su vida. Porque Él quiere usar su vida. A veces preguntamos, Señor, ¿qué propósito, qué tenés para mi vida? Y cada uno de nosotros venimos con un propósito especial y el Señor nos va a usar en el lugar que usted se mueva, hermano. A veces soñamos con fama, con conocer las naciones. El que tiene que ser reconocido es Cristo, hermano. El Señor debe ser reconocido y el Señor va a usar tu boca. Y va a usar tu vida. Y vos vas a poder decir, un día llegué hacia la iglesia, pero el Señor hizo grandes cosas en mí. El Señor, como dice su palabra, cambió mi llanto en alabanza, mi tristeza en alegría. Y lo va a poder testificar, no tan solo lo va a leer en la palabra, sino usted va a dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor en su vida. Hoy hay vendas del cielo para poner en tu corazón. La obra ya está hecha en la cruz. Ya ahí el papá hizo todo. Y a partir de ahora usted se va a acercar al Señor, si usted hoy le abre el corazón al Señor, y le va a poder decir, papá te amo, y lo va a hacer en libertad, porque ya no va a estar esa imagen distorsionada del papá, de la mamá que tuviste. Porque el enemigo ha venido a distorsionar la imagen de Dios en nuestras vidas. Por eso tanto nos cuesta conectarnos con el Señor, tanto nos cuesta orar, tanto nos cuesta entrar en su presencia, porque tenemos una imagen distorsionada. Deje que el Espíritu Santo lo sane, deje que el Espíritu Santo lo liberte, lo restaure. Dios te ama, mi hermano. No importa cómo usted sea. ¿Por qué se dice eso? Porque el trabajo es del Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar porque quiero, sino porque le digo, Señor, yo con esto no puedo. Te entrego mi vida, te entrego mis sentimientos. Yo era una persona re emocional, todo me ofendía. Todo me ofendía. Si mi marido me decía, vamos a la estación, me enojaba. No salimos, me enojaba. Yo era la típica, me enojaba. Pero yo tenía un espíritu de rechazo. Amado, siente el amor del Padre en esta mañana. De ese papá que te va a amar con un amor puro, incondicional.